Conoce a Salvatore Lucania, o mejor conocido como Lucky Luciano, el padre de la mafia americana, un hombre que nunca buscó la fama de leyenda que tiene hoy en día, ya que su objetivo siempre fue tener el control de toda América debajo de las sombras. Es así como con alianzas, estrategias y juegos mentales logró crear el imperio más grande en la historia de la mafia como la conocemos. En el día de hoy vamos a adentrarnos en el ascenso y caída de Lucky Luciano. Este video quiero que lo vean como una película, ya que tiene muchos detalles, porque como vas a ver, cada decisión, así sea pequeña, tomada por Luciano, tuvo mucho impacto en lo que fue su destino final. Y también es una película porque el video es largo, así que ponte cómodo, que empezamos. Salvatore Lucania nació en octubre de 1897 en Sicilia, Italia, siendo el tercero de 4 hermanos, y al igual que muchas otras familias italianas de la época, los Lucania eran muy pobres. El padre trabajaba en una mina de azufre, y estando consciente de que ahí nunca iba a sacar adelante a su familia, decidió ir a por el famoso sueño americano, por lo que trabajaría muy duro hasta que lograron emigrar a los Estados Unidos en el año 1906, cuando Luciano era solo un niño de 8 años, estableciéndose en la ciudad de Nueva York, más precisos en Lower East Side, que era el destino de la mayoría de los inmigrantes italianos. Sin embargo, este lugar sería muy diferente a lo que le habían descrito a los Lucania, por lo que no les quedaría más de otra que instalarse en un pequeño apartamento rodeados nuevamente de pobreza, miseria y delincuencia. Por si no hubieran suficientes problemas, Luciano tendría muchas dificultades en su educación, ya que al no dominar el idioma debía empezar desde cero, por lo que prefirió saltarse las clases para tratar de ganar algo de dinero, ya que no le gustaba depender de lo poco que le daba su familia, por lo que comenzaría siendo de mensajero para una heladería del barrio, pero apenas tuvo la oportunidad de robar, no la desperdició, y para él obtener lo que quería así de fácil fue algo que lo motivaría a abandonar la escuela, ya que no le veía el caso seguir estudiando si en la calle podía ganar lo que quisiera fácilmente. Pero esto no sería tan sencillo como Luciano pensaba, ya que sería arrestado por robo cuando tenía solo 10 años, y ese sería el inicio de sus visitas a las comisarías. Tras su regreso a las calles y el castigo de sus padres, Luciano elegiría abandonar sus estudios y empezar a trabajar como repartidor de sombreros, ganando $7 por semana. La paga no parecía mala para la época, aunque no era nada al lado de lo que lograba obtener jugando a los dados. Incluso en una partida ganaría $244, un equivalente a casi $7,000 en la actualidad, algo que lo hizo renunciar a su empleo para seguir consiguiendo dinero. Solo que esta vez no sería al azar, sino que crearía su primer negocio, pues con solo 14 años había establecido su servicio de protección para los niños que eran golpeados por las otras pandillas, especialmente los niños judíos del barrio, que usualmente eran los más afectados, ya que eran los menos propensos a poner resistencia, por lo que Luciano vio un mercado ahí que explotar, cobrándoles 10 centavos por semana a cambio de su protección. Algo irónico porque con esos mismos fondos, él inició su propia pandilla con otros muchachos sicilianos con los que robaba, asaltaba y saqueaba tiendas, aunque él podía salirse con la suya en ese entonces porque esos delitos eran menores que no se comparaban para nada con los que hacían los criminales de alto rango, a los que llamaban los viejos jefes, que eran hombres italianos que estaban en la cima, enriqueciéndose a beneficio de otros. Luciano era un aspirante a darse esa buena vida, por eso poco a poco siguió escalando en sus crímenes, hasta que un día sucedió una excepción cuando intentaba extorsionar a un muchacho judío, el cual era un chico impresionante, ya que a pesar de verse superado en número y tamaño, todos quedaron impactados por esa actitud valiente y desafiante. Esto era algo que Luciano no veía todos los días, por lo que le daría la mano al chico, formando una conexión inmediata de amistad, ya que Luciano acababa de conocer a Meyer Lansky, quien se convertiría en su más grande amigo y socio a lo largo de su vida. Luciano permanecería con su pandilla ocasionando uno que otro asalto, pero ante el gran número de migrantes y personas de los estratos bajos que también querían lucrarse de este estilo de vida, las víctimas eran cada vez menos y las ganancias también,
por lo que tuvo que retornar a su trabajo como mensajero. No obstante, desde el primer día sintió que esto ya no era lo suyo, por lo que empezaría a rondar por la parte superior de la ciudad, en donde los botines eran más grandes. Pero para no tener problemas con los territorios de los peces gordos, Luciano se encargaría de formar nuevas alianzas, y de esa forma conocería a Frank Costello. Luciano no tenía ni 18 años y ya estaba aventurándose en nuevos negocios que en cierto modo serían el comienzo de su imperio, pues era consciente de que abundaban los adictos a sustancias en su vecindario y no dudó en sacarle provecho utilizando botellas de opio, las cuales empezó a vender por dosis, pero pronto sería detenido por ello y sentenciado a pasar varios meses en un reformatorio, y unos años después nuevamente fue arrestado por la venta de heroína, aunque supo cómo pasar menos tiempo en la cárcel tras revelarle a las autoridades el escondite de algunos de sus rivales. El tiempo que pasó en prisión hizo ver a Luciano más desafiante ante los demás criminales y su prestigio se había incrementado, y es durante este tiempo que se percataría de que su nombre de nacimiento era muy difícil de pronunciar para los que no eran sicilianos, por lo que optaría a cambiárselo a un nombre más americano sin quitarse lo italiano, ya que era consciente de lo importante de mantener sus raíces si quería seguir escalando en el mundo del crimen, por lo que dejaría atrás así a Salvatore Lucania, llevando ahora el nombre de Charles Luciano. Y el nombre de Lucky Luciano vendría por algo más perturbador que sucedió después. Con su nueva identidad, Luciano pasaría a ser uno de los miembros principales de la banda italiana más poderosa de aquellos años, conocidos como los Five Points Gang. Este grupo criminal era conocido por ya hacer crímenes mayores, como asesinatos, además de otras actividades ilícitas vinculadas con la política y la corrupción. Pero fue gracias a formar parte de esta banda que Luciano obtuvo mayores ganancias, y a finales de 1918 sus beneficios aumentaron lo suficiente como para que empezara a invertir como socio en las casas de juegos y apuestas. Pero la verdadera mina de oro llegaría un tiempo después, en 1920, ya que a partir de ese año comenzaría la prohibición, la cual establecía la absoluta restricción de la compra y venta de bebidas alcohólicas. En un principio, la mayoría de los mafiosos veían esta ley como un problema, ya que durante estos años se habían empeñado en tener el control de los bares más populares de la ciudad, pero lo que no sabían es que detrás de esta ley había una gran oportunidad de negocio, y de los primeros en aprovecharla sería Alfonso Capone, o como lo conocemos la mayoría, el famoso Al Capone, quien también era un miembro de la Five Points Gang, siendo alguien poco conocido en la mafia que había sido enviado a Chicago unos años atrás por meterse en una serie de altercados por los que lo querían muerto. Y la sorpresa llegó para Luciano y sus socios cuando Al Capone, alguien que era visto como inferior, regresó a Nueva York totalmente cambiado. Ahora era un hombre rico y rodeado de todo tipo de lujos, desde ropa fina a la medida hasta anillos con diamantes que dejaba relucir mientras fumaba un enorme puro. Y todo esto era gracias a que él había sabido sacarle provecho a la venta ilegal de alcohol en Chicago. Al ver el increíble éxito de Capone, Luciano escucharía atentamente a cada cosa que éste le comentó sobre la venta de alcohol, con el fin de implementar lo mismo en Nueva York. Fue de ese modo que la prohibición sería más un beneficio que una pérdida, ya que no existía lugar en el que el licor no fuera de suma importancia, especialmente en el inicio de los locos años 20, donde los excesos y las fiestas en Nueva York no conocían límites. No obstante, Luciano era consciente que entrar al mercado del alcohol en la Gran Manzana no iba a ser cosa fácil, ya que era una ciudad con bastante tiburones en las calles. Aún así, él estaba dispuesto a tomar el riesgo para salir vencedor. De esta manera, junto con sus socios Meyer Lansky, Frank Costello y Bugsy Siegel, empezaría su nuevo negocio de contrabando de licor. Uno pensaría que con la prohibición habría mayores riesgos de ser atrapado por la policía, pero resultaría ser todo lo contrario, ya que en raras ocasiones se iba a prisión por ello, aunque para evitarse malos ratos se sobornaba a la policía o a los políticos a cambio de protección.
por lo que Luciano aplicaría este mismo sistema para que su negocio permaneciera a salvo. Además, era Frank Costello el verdadero especialista en el tráfico de influencias y de cómo corromper a cada uno de los funcionarios públicos, pero ni con toda la protección e influencias compradas se podían salvar de los peces gordos, quienes les ganaban en edad y experiencia. Mientras más se envolvían en el contrabando, más crecían los riesgos porque más mafiosos querían obtener su parte del pastel, por lo que el grupo tuvo que organizarse dividiéndose en diferentes áreas de la ciudad, y para ello tuvieron que reclutar a nuevos integrantes. Que una constante en este video, para no hacerlo más largo de lo que es, voy a obviar ciertos nombres y me voy a centrar en los que sí están más involucrados en esta historia. Y estos serían Vito Genovese, Albert Anastasia, Dodge Schultz y Arnold Rothstein. Este último era famoso por haber arreglado a su favor el juego de la Serie Mundial de Béisbol de 1919. Además, se había convertido en una clase de mentor para Luciano, educándolo en la gestión del contrabando de licor como negocio, como también le enseñó a moverse entre los grandes círculos de la alta sociedad, imponiendo siempre la elegancia y los modales para verse como todo un caballero de porte y clase. No cabía dudas de que Luciano ya tenía toda la apariencia de un hombre de la alta sociedad, pero eso no le bastaría para permanecer a salvo de la ley, ya que en 1923 lo atraparían durante una redada en la que fue descubierto vendiendo heroína a agentes encubiertos. Nuevamente, debido a sus influencias, no iría a la cárcel, pero el simple hecho de que se le encontrara vinculado con el tráfico de sustancias dañaría bastante su reputación entre sus mejores clientes y asociados de la clase alta, ya que, para dar un contexto, un mafioso como Luciano no solo se beneficiaba del típico adicto de la calle que reunía monedas para pagar su vicio, o no solo extorsionaba comercios, sino que también tenía clientes de la clase alta a los que les ofrecía apuestas con cifras muy pero que muy altas, alcohol de la más alta calidad y mujeres. Es decir, que completaba toda la trifecta del vicio de alcohol, sexo y dinero. Con el fin de limpiar su imagen, Luciano pensó en una solución rápida y compraría 200 entradas de lujo para el combate de boxeo entre Jack Dempsey y Luis Firpo en el Bronx. Dichas entradas fueron distribuidas entre los mayores capos y políticos del momento. Luego se iría a un almacén de lujo para comprar el traje más caro y lo usaría en la velada, una estrategia que funcionó a la perfección y obtuvo buenos resultados, por lo que nuevamente Luciano tenía una buena imagen y aprendió de la importancia que era organizar eventos para ganar influencia, algo que sigue funcionando hasta en la actualidad, si no pregúntenle a Florentino Pérez. A mediados de la prohibición, Luciano y sus amigos ya tenían todo un imperio en el mundo del licor. El dinero no dejaba de ingresar. Esto llamaría la atención de los capos más grandes de la mafia de Nueva York, y cada uno de ellos quería un pedazo de esa mina de oro que Luciano había construido. Es así como varios líderes de la mafia italiana de la ciudad se le acercaron con propuestas de negocio, aunque esto era más para obtener un pedazo del pastel sin aportar mucho, pero a Luciano no le quedó de otra más que escucharlos, ya que estas ofertas venían de capos que manejaban el monopolio de alimentos y otros elementos de primera necesidad, así como también manejaban el juego y las apuestas, por lo que tenían tanto dinero y poder que a nadie le convenía tener bronca con ellos, y entre esos capos destacarían Joe Masseria y Salvatore Maranzano. Estos viejos jefes tenían las costumbres del pasado, y cuando querían tomar el control de un mercado, se aseguraban de eliminar a toda la competencia. Luciano no deseaba relacionarse con ellos del todo, pero sería algo inevitable debido al inmenso poder que manejaban. Asimismo, le llegarían las propuestas de alianza, y la primera sería de parte de Salvatore Maranzano, quien lo invitaría a reunirse en un restaurante llamado Little Italy, y allí discutirían lo que éste tenía en mente. Durante esa reunión, Maranzano comenzaría elogiando y halagando a Luciano, expresándole lo impresionado que estaba por su éxito. Pero por más que le decía que era muy inteligente, existía un pequeño detalle, y era que a Maranzano no le agradaba el tipo de gente con el que Luciano trabajaba, específicamente sus amigos con los que había iniciado la empresa,
ya que estos no eran sicilianos, y eso iba en contra de los principios que manejaban los típicos jefes tradicionales de la mafia italiana, que era trabajar con gente de otra etnia. Para Luciano, este era un pensamiento anticuado y carente de visión, por lo que rechazaría su oferta, respondiéndole que de ninguna manera iba a dejar a sus compañeros a un lado. Maranzano echaría para atrás su propuesta y se despediría pidiéndole que se lo pensara bien y que le hiciera saber su respuesta. Luciano sabía que no había mucho que pensar, ya que sus socios judíos eran como sus hermanos, aunque sí estaba consciente de que Maranzano no era cualquier tipo, ya que por aquel tiempo era el mejor candidato para convertirse en el nuevo líder supremo de la mafia americana. Aún así, Luciano, de la forma más diplomática, rechazó su propuesta, pero un hombre como Salvatore Maranzano no aceptaría un no a la primera e iba a hacer todo lo posible para obtener lo que quería, así sea jugando sucio. Para el año 1925, el negocio de Luciano le generaba más de $12 millones al año, además de obtener aparte unos ingresos personales de $4 millones por dirigir operaciones ilegales relacionadas con el juego y contrabando en Nueva York, que se fueron extendiendo hasta Filadelfia. Definitivamente estaba en el mejor momento de su vida, a lo que Salvatore Maranzano nuevamente se acercaría a él y le mencionaría su nueva propuesta, una mucho más ventajosa que la anterior, solo que en esta ocasión Luciano asistiría junto con Frank Costello como una muestra a Maranzano de que no iba a cambiar de parecer sobre dejar a sus compañeros y también para probar si era realmente cierto de que había cambiado su actitud sobre los extraños. Sorprendentemente, Maranzano en esta ocasión los recibió a ambos dándoles la bienvenida así con los brazos abiertos e iniciaría la reunión comentándole a Luciano que deseaba convertirlo en su primer teniente para que formara parte de su familia, además de garantizarle todo el mercado clandestino de alcohol, pero su única condición era que debía deshacerse de sus compañeros judíos, por lo que debía sacar nuevamente a Lansky y a Siegel del negocio. Luciano comprendió que Maranzano no había cambiado, y aunque ya tenía su respuesta bastante clara, esta vez lo discutió junto con sus compañeros para ver los puntos de vista de cada uno, a lo que todos llegarían a una misma conclusión, y era que Maranzano tenía un plan escondido entre manos, ya que por muy buena que sonara la cosa, sabían que si aceptaban, él fácilmente podía romper su palabra y los asesinaría para tomar el control de la empresa de licor, y por segunda vez, Luciano rechazaría la oferta. Y aunque Salvatore Maranzano se mostraba como un hombre comprensible, el recibir un no por segunda vez no lo puso para nada feliz, ya que su ego y poder no le dejaba recibir un no como respuesta. La noticia de que Luciano había rechazado en más de una ocasión a Maranzano atrajo la atención de diferentes personajes de gran influencia, y dentro de ellos estaría Joe Masseria, quien era el capo di tutti capi, que significa el jefe de todos los jefes, es decir, que era el más capo, incluso más que Maranzano, a quien odiaba a muerte y cuyas bandas se enfrentaban constantemente, porque Maranzano era alguien con muchísimo ego y a toda costa quería quedarse con el título del jefe superior, a pesar de que obtener el título de esa manera estaba muy mal visto, y sería por esta rivalidad que Joe Masseria decidiría hacerle una propuesta a Luciano para que se unieran y dejar en ridículo a su oponente. No obstante, los métodos de Masseria, a diferencia de los de Maranzano, estaban quedando muy anticuados, por lo que su caída era predecible. Incluso la forma de ser de Masseria le generaba bastante repulsión a Luciano, ante su evidente falta de educación, malos modales y limitadas habilidades gerenciales. Sin embargo, ambos acabarían reuniéndose en un restaurante y todo lo que escucharía Luciano sería casi la misma propuesta que Maranzano le había hecho, además de que ganaría mucho más dinero tomando el control absoluto de Nueva York por su cuenta. Esta reunión de negocios se llevó a cabo mientras Masseria estaba comiendo y su vulgaridad más su aspecto físico hacían que en sus propias palabras Luciano lo viera como un cerdo.
Él no soportaba su repugnante forma de comer que parecía que nunca iba a saciarse, por lo que se limitó a decirle que tenía que pensar antes de poder darle una respuesta, a lo que Maseria enfurecido le señalaría que debía despertar de una vez y darse cuenta de que una guerra entre bandas estaba a nada de estallar, por lo que debía dejar de actuar como un tonto y elegir a qué lado iba a pertenecer, ya que solo era cuestión de tiempo para que Maranzano lo eliminara junto con sus socios. Pero si en cambio aceptaba su propuesta, no solo iban a ser aliados, sino que iba a tener vía libre para ser el rey del negocio del alcohol en Nueva York. Al ver que ya no podía hacer tiempo, Luciano llegaría a la conclusión de que efectivamente debía elegir uno de los bandos, ya que la guerra entre bandas era algo inevitable. No obstante, ambos líderes reflejaban lo mismo, un obstáculo en sus planes, el cual Luciano estaba más que dispuesto a eliminar, por lo que se desharía de los dos cuando el momento fuera el adecuado. Mientras tanto, haría algo de tiempo. Así que culminó esa reunión y meses después, Maseria nuevamente lo invitaría para saber su decisión. En esta ocasión, el capo estaba comiendo un buffet italiano para sí mismo, pero Luciano esta vez sí que no quiso sentarse en la misma mesa y le esperó, hasta que finalmente Maseria terminó de comer y se le acercó extendiéndole el brazo, diciéndole que esa era su última oportunidad de poder convertirse en amigos, o de lo contrario lo asesinaría junto con sus socios. Y por muy en contra que iba de sus principios, Luciano aceptaría la propuesta de Maseria, en parte porque él tenía mayor manejo de la ciudad y territorios que eran de su interés, que podían ser beneficiosos para su empresa a futuro. Pero Luciano sabía la importancia de mostrarse como alguien valiente y calmado en toda situación, por lo que le demostró a Maseria que no tenía miedo de sus amenazas, y para hacerle saber que no tomó esa decisión por estar coaccionado, Luciano aceptaría la alianza bajo la condición de que debía ser el segundo en la jerarquía de la banda, con un porcentaje razonable de las ganancias junto con los beneficios, y que nunca, pero nunca, le iban a quitar ni una sola gota del licor de su empresa. Joe Maseria reaccionaría de manera furiosa al principio, pero finalmente respetó la valentía de Luciano y cerraron el trato dándose la mano, algo que era sagrado por los sicilianos en aquel entonces. Una vez pactada esta alianza, el plan de Luciano era continuar por su lado manejando sus negocios, mientras que los viejos jefes se peleaban por un absurdo título. Pero esto no saldría así exactamente, ya que Luciano ahora era el primer teniente de Maseria, por lo que se convirtió en uno de los principales colaboradores de dicha organización, y por ende Joe Maseria le pondría mayor presión en sus labores, al punto de que comenzaba a fastidiarlo con tonterías y malas actitudes. Esto capaz como venganza porque se dio cuenta de que Luciano salió mejor parado de la alianza, pero ahora como represalia, este tenía que dedicarle todo su tiempo a los negocios de Maseria y no se podía concentrar en su propia empresa, ya que los negocios de este eran un completo desorden, por lo que le llevó a Luciano más de un año poder organizarlo todo, y fue gracias a él que las empresas de Maseria consiguieron modernizarse. Y es que es muy difícil plasmar esto en un video de YouTube, pero lo que convirtió a Luciano en alguien que pasó a la historia fue su visión de revolucionar el mundo del crimen organizado, donde antes solía reinar el bandido solitario con más fuerza, pero él fue el primero en demostrar que el que reinaba era el que debía tener más cerebro, así como también buenos socios con los que no le importaba compartir el pastel. Pero al momento esto no era tomado en cuenta por Maseria, quien no lo dejaba en paz, llamándolo constantemente y tratándolo más como un sirviente que como su socio. Ante todas las tensiones previas, llegaría la anunciada Guerra de los Castelamarenses, en nombre de la ciudad siciliana de Castellamare, que fue el lugar de nacimiento de Salvatore Maranzano y de varios de los personajes que participaron en ella. Y esta nada más estallar, Luciano se daría cuenta de que había cometido un error al aliarse con Maseria, y que estuvo equivocado al creer que su empresa estaría a salvo de las consecuencias de este enfrentamiento, ya que Maseria no tenía chance alguno de ganarle a Maranzano por ser alguien con una mente muy anticuada, y que al obtener el título de jefe de jefes, este se durmió en los laureles pensando que nadie le podía pasar por encima, y él no parecía ser muy consciente de ello hasta que fue muy tarde.
Luciano le compartiría este pensamiento a sus amigos y dedujeron que era mejor estar prevenidos, ya que era solo cuestión de tiempo para que todo se le derrumbara a Joe Maseria, así que debían sacarle el mayor provecho posible, al menos hasta donde duraran las cosas, y para salir bien parado de este conflicto, decidió organizar la famosa conferencia de Atlantic City, la cual iniciaría el 13 de mayo de 1929 y tendría una duración de 3 días. Esta cumbre reuniría a todos los líderes principales de la mafia del país como Al Capone y decenas de figuras del mismo calibre. Para la gala, Luciano ya no contaba con el consejo de su mentor Alfred Rothstein, ya que unos meses atrás, este había sido asesinado por negarse a pagar una deuda de un juego arreglado de póker. Para este evento se habían reservado las mejores suites a cada uno de los invitados en un hotel de lujo, y en donde les servirían de comer los mejores chefs de Estados Unidos. Sin dudas iba a ser uno de los eventos más importantes y del cual no asistirían ni Joe Maseria ni Salvatore Maranzano, en parte por la lucha que estaban enfrentando, y también Luciano decidió no invitar a Maseria, ya que conociéndolo, este lo iba a ningunear en la ceremonia por estar bajo su mando, y el fin de la reunión era para que Luciano se mostrara como un líder delante de todos los jefes de la mafia, por lo que de ninguna manera quería pasar al segundo plano, mucho menos cuando tendría reunidos en un mismo salón a cada uno de los representantes de la mafia irlandesa, judía e italiana. Y es que esta era la oportunidad perfecta para poder acercarse más a ellos y ganarse su confianza. Es así como todos asistirían con sus grandes autos de lujo, con el mejor alcohol y las mujeres más bellas solo para ellos. Y una vez terminada la fiesta, llegó la hora de reunirse y comenzar a discutir varios temas de suma importancia, como el manejo del alcohol, el negocio del juego y las apuestas, además de la decisión de mantener un perfil bajo con la ley, todo resultando en una experiencia favorable para Luciano, ya que consiguió un mayor respeto entre los demás líderes, algo que sería un factor clave para su ascenso en el futuro. Pero mientras tanto, debía esperar a que los planetas se alinearan para poder actuar. A finales del verano de 1929, a Luciano le llegaría una embarcación con una gran carga de whisky equivalente a $1 millón, por lo que era importante que él y sus compañeros supervisaran personalmente esta operación esa noche en la costa de Nueva Jersey. Luciano decidiría no mencionarle nada a Maseria de este trabajo para que no le estuviera interrumpiendo, algo que le llevó toda la noche y recién al amanecer se pudo ir. Pero antes de que Luciano pudiera dormir, recibiría una llamada de Maseria, quien estaba sumamente enojado porque estuvo tratando de localizarlo toda la noche, como también le recriminaría su ausencia en los últimos tiempos, así como lo acusaría de solo preocuparse de sus negocios personales, por lo que Maseria le señaló que desde ese momento tendría que trabajar para él las 24 horas, amenazándolo de quedarse con todas las ganancias de su negocio de alcohol, algo que dejó sorprendido a Luciano y le recordaría que habían hecho un trato en el que nunca tocaría nada de su negocio, el cual había sido pactado cuando ambos se dieron la mano, como lo indicaba el código siciliano cuando se realizaba un trato, pero a Maseria no le importó romper dicho pacto, por lo que Luciano y sus socios, dándose cuenta de que no habían valorado todo lo que habían hecho previamente, se vieron en la necesidad de cambiarse de bando, ya que de todas maneras sería Maranzano quien iba a ganar esta guerra, y debían ver la forma de poder llegar a un acuerdo con él para sacar del juego a Maseria, y así Luciano ascendiera tomando su lugar. Aunque esta no sería una tarea fácil, porque ya habían rechazado a Maranzano un par de veces, y conociendo su hambre de poder, este no iba a dar un trato para nada favorable. Pero sorprendentemente, sería Maranzano quien invitaría a Luciano de nuevo a reunirse tras enterarse de su situación con Maseria, por lo que se verían en secreto y esta vez debía acudir solo al punto de encuentro, el cual se llevaría a cabo en un territorio neutral que le pertenecía a Joe Profaci, quien era uno de los lugartenientes de Maranzano. Luciano sabía que esta reunión escondía algo muy malo, pero ya había aceptado la invitación, a lo que varios de sus compañeros se opusieron a que fuera solo, ya que se estaba exponiendo a un gran peligro. Aún así, Luciano ya había dado su palabra, por lo que Vito Genovese pasaría a recogerlo esa noche y lo dejaría cerca de la zona del encuentro. Esa noche del 17 de octubre de 1929, cerca de un muelle de carga,
Luciano se reuniría con Maranzano, en donde lo primero que le diría era que la forma de Maseria no iba con su estilo de negocios, por lo que Maranzano nuevamente lo invitaría a trabajar juntos, pero esta vez la única condición que le pondría sería que debía asesinar él mismo a Joe Maseria. Esto agarró en frío a Luciano, ya que ambos sabían que el código siciliano establecía que quien mataba personalmente al jefe de una familia no tenía el derecho a tomar su lugar. Cuando mucho podía quedar en el segundo lugar de la jerarquía, pero jamás lo sucedería. En ese momento, Luciano se dio cuenta de que Maranzano había planeado esto desde un principio para que él nunca tomara el puesto de jefe de familia, a lo que él le respondería que su propuesta era una locura total. Pero ya era muy tarde, pues había caído en la trampa de Maranzano, y cuando menos se lo esperó, sería atacado con un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente hasta que lo despertaron arrojándole agua en la cara. Luciano reaccionaría y se percataría de que lo habían atado de manos a una viga en un viejo almacén, y frente a él había una docena de hombres que tenían el rostro tapado con bufandas. Ahí también estaba Maranzano, que se quedó mirándolo fijamente, a lo que Luciano le respondería que no iba a matar a Maseria, así que los hombres de Maranzano procedieron a golpearlo varias veces y lo torturaron usando todo tipo de objetos que tenían a su alcance, incluso usarían cigarrillos para quemarlo. Luciano se volvería a desmayar por el dolor, pero al ser despertado, lo seguirían torturando mientras Maranzano hacía una que otra pausa para que éste le respondiera de una vez por todas, señalándole lo innecesario que era aceptar todo ese dolor por alguien como Joe Maseria. Pero aún así, Luciano permanecería firme en su decisión y Maranzano procedería a dejar que sus hombres le hicieran unos retoques con cuchillos, los cuales dejaron a Luciano con varias cicatrices, incluyendo una en el rostro, además de que producto de ello le quedó un ojo caído de por vida. Luciano pensaba que iba a morir esa noche, hasta que uno de los hombres le apuntó con un arma en la cabeza y Maranzano lo detuvo diciéndole que aún lo necesitaba con vida para que hiciera lo que le pedía o de lo contrario se volverían a ver. Momentos después, los pandilleros dejarían tirado en la calle a Luciano completamente herido. A los pocos minutos, la policía se aparecería por el lugar y lo llevarían a un hospital en donde le pusieron 55 puntos. Además, le trataron severas lesiones y huesos rotos, por lo que estuvo hospitalizado por un buen tiempo. Luciano había tenido la gran suerte de haber sobrevivido esa noche, por lo que tras este incidente es cuando recibiría su famoso apodo de Lucky Luciano. Meyer Lansky y Frank Costello irían a visitarlo al hospital y serían los únicos en saber lo que pasó realmente esa noche, por lo que tras conversarlo con ellos, comprendería que no tenía de otra más que asesinar a Joe Maseria. Por otro lado, le tomó algunos días entender por qué Maranzano lo había dejado vivir, hasta que se dio cuenta de que él sabía que era la única persona que podía deshacerse de Joe Maseria, ya que este siempre iba muy resguardado y era casi imposible atacarlo de manera directa, a menos que alguien de su bando actúe de infiltrado y lo traicione, por lo que ese sería Luciano. Llegaba el final de los años 20 y con ellos se iban todos los momentos de excesos para darle paso a la época de la Gran Depresión que azotó con fuerza a todo el país, dejando a varias personas sin empleo. La economía estadounidense se había derrumbado por completo como nunca antes en la historia. Luciano, por su parte, se había recuperado totalmente en el hospital y ahora le tocaba enfrentar épocas oscuras en donde sus negocios de contrabando empezaron a verse afectados, pero no había olvidado los ultimátum que Maseria y Maranzano le habían dado, solo que todos estaban ocupados con la crisis, aunque esto no los distraía de su guerra de bandos que cada vez era más violenta. Harto de toda esta situación, Luciano y sus compañeros acordaron que había llegado el momento de actuar y finalmente deshacerse de ambos hombres, por lo que parte de su plan sería informarle a Maranzano que ya estaba listo para poder ocuparse del tema de Maseria, pero a cambio él debía recibir todos los negocios del viejo Joe y convertirse en el segundo al mando de su bando, a lo que Maranzano aceptaría gustosamente con tal de que la paz entre pandillas se vuelva a instaurar. El 15 de abril de 1931, alrededor de las 9 a.m.,
Luciano invitaría a Maseria a reunirse para conversar sobre un supuesto plan que tenía entre manos para asesinar a varios de los lugartenientes de Maranzano, algo que sin dudas llenó de felicidad al viejo Joe. Irían a celebrar este gran paso en un restaurante ubicado en Coney Island. Los dos serían bienvenidos por el dueño del lugar y les servirían los mejores platillos de la carta. Estos eran tantos que Maseria no dejaba de fascinarse por la gran cantidad de comida. Mientras Luciano comía despacio, Maseria no dejaba de tragarse todo lo que podía a su paso, hasta que una vez satisfecho, se quedarían conversando y jugando a las cartas. Poco a poco, las demás mesas se empezarían a vaciar, hasta que solo quedarían Luciano y Maseria en el restaurante. Es así como alrededor de las 3:30 p.m., con suma tranquilidad, Luciano se levanta para retirarse al baño durante una de las partidas, dejando completamente solo al viejo Joe sin que sospechara lo que estaba por sucederle, ya que esa era la señal para que entraran 4 hombres armados al lugar y acribillaran a Joe Maseria, provocándole la muerte tras ser alcanzado por 6 disparos, dejando la icónica escena del capo tirado en el suelo, aún sosteniendo un haz de picas en la mano. Finalmente, tras la muerte de Maseria, se había terminado la guerra con Salvatore Maranzano como victorioso, pero su ambición sería más grande de lo que se podía esperar, ya que no le tomó mucho tiempo para organizar una reunión por su ascenso como jefe de la mafia de Nueva York, por lo que convocaría a todos los líderes de las bandas del país a una ceremonia. Y una vez que llegaron todos sus invitados, Maranzano daría su discurso en el que se autodeclaraba el capo di tutti capi, expresando sus verdaderas intenciones y su plan de unir toda la mafia americana y ser él el líder supremo, controlándolos a todos y obteniendo un porcentaje de las ganancias de cada una de las familias, además de reorganizar a todas las bandas italianas de Nueva York y dividirlas en 5 familias que aún serían controladas por él, pero estarían encabezadas por Joe Profaci, Tommy Gagliano, Vincent Mangano, Joe Bonanno y Lucky Luciano. Algo que quedó claro es que estas decisiones no fueron del agrado de los demás líderes, ya que ellos deseaban mantener su independencia, y entre ellos estaba Luciano, que reconocía que por muy innovador que Maranzano quería sonar, este no era más que otro viejo codicioso, incluso más que el propio Maseria, y en un principio todos así como que pretenderían estar de acuerdo con Maranzano en aceptar estos cambios, pero una vez finalizada la ceremonia, se empezó a crear un complot en contra suya, ya que varios de los jefes sabían que su momento de gloria no le iba a durar mucho. Aprovechando la influencia que se había creado en estos últimos años, Luciano pondría en marcha la segunda parte de su plan, que era eliminar a Maranzano, y compartiría su visión con los demás líderes de la mafia. De esta manera se organizó una reunión secreta en Cleveland en la que Luciano asistiría junto con Meyer Lansky y algunos de los invitados de la ceremonia, y allí manifestaría que Maranzano seguía viviendo bajo los pensamientos anticuados de la mafia italiana, especialmente con eso de ser el jefe de todos los jefes, algo que no funcionaría en un país como Estados Unidos, ya que al ser la mayor plaza del mundo iba a correr mucha sangre, y eso significaba menos ganancias. En cambio, él les propondría crear un sindicato del crimen organizado que dividiría el poder de la mafia norteamericana en una sola red de familias multiétnicas para colaborar entre sí en lugar de estarse asesinando unas a otras. Esta idea llamaría mucho la atención de sus invitados, y todos concordarían de que era una excelente propuesta, ya que todos se verían beneficiados manteniendo su independencia, pero estando como unidos a la vez. Y la mejor parte es que no iba a haber un líder supremo al que hubiera que rendirle cuentas. Es así como los presentes en esta reunión pasaron a convertirse en los primeros aliados de Luciano y juntos crearon un plan para eliminar a Maranzano. Este consistiría en que una vez lo mataran, se le comunicaría a cada uno de que la operación había tenido éxito para que fueran eliminando paralelamente a todos los hombres y partidarios de Maranzano sin excepción alguna. Sin embargo, la parte más difícil del plan era poder encontrar a Maranzano solo, ya que este siempre estaba muy bien acompañado de sus guardaespaldas, y un ataque directo sería casi imposible, pues serían reconocidos,
por lo que Lansky crearía una estrategia en base a que cada cierto tiempo Maranzano llevaba contadores a su oficina para preparar sus declaraciones de impuestos, por lo que usarían esto a su favor y prepararían a 4 matones que se disfrazarían de agentes del gobierno, de tal manera que los guardaespaldas de Maranzano no los reconocieran, creyendo que se trataban de inspectores de Hacienda. De esta manera, Lansky les enseñaría a los 4 hombres a caminar, comportarse, hablar y moverse como inspectores de impuestos federales, ya que era importante que esto se viera lo más creíble posible para que el plan funcionara. Y es que este tampoco debía tardar mucho en llevarse a cabo, ya que había una carrera contrarreloj, porque Maranzano comenzaba a sospechar de Luciano y se daría cuenta de que era una constante amenaza por su gran influencia con los otros jefes. Es por ello que contrataría a un sicario irlandés llamado Vincent Perro Malo Cole, dándole la orden de asesinar a Luciano. Pero Tommy Lucchese, un viejo amigo de nuestro protagonista, se enteraría de este plan y alertaría a Luciano señalándole que Maranzano había planificado una reunión el 10 de septiembre de 1931 en la que le ordenaría a que acudiera a su oficina junto con Vito Genovese y Frank Costello. Esto con la misión de acabar con la vida de todos. De esta manera Luciano supo que debía actuar rápido para salir victorioso de esta guerra. Finalmente había llegado el día de la supuesta reunión, la cual estaba pactada para ser a la noche, pero a las 2 p.m., 4 agentes del gobierno se aparecerían en las oficinas de Salvatore Maranzano preguntando por él y entraron sin problema, ya que a Maranzano le gustaba jactarse de su imagen de buen ciudadano que siempre pagaba sus impuestos. Fue así que al llegar a la oficina se cruzarían con Tommy Lucchese, y este miraría a uno de los agentes para darle la señal con un movimiento de cabeza discreto y confirmarle quién era el objetivo. Acto seguido, de un momento a otro, 2 de los matones acribillaron a todos los guardaespaldas, mientras que los otros 2 hombres sujetaron a Maranzano, empujándolo hasta dentro de su oficina para empezar a apuñalarlo, hasta que finalmente acabaron con él con varios disparos. La operación fue un éxito, y los aliados cumplieron su parte de eliminar a todos los partidarios de Salvatore Maranzano, quien solo duró 5 meses siendo el jefe de jefes. Con 34 años, Lucky Luciano ahora tenía Nueva York en sus manos, pero él sí que cumplió su palabra, por lo que decidió terminar la época en la que un solo jefe dominara todo el crimen organizado, y en su lugar se crearía un gobierno en el que todos los líderes serían respetados, teniendo voz y voto. A diferencia de los antiguos jefes, Luciano no dirigía en base al miedo y la intimidación para permanecer en el poder, sino que crearía mejores relaciones en base a la comunicación y los negocios. Además, se reuniría personalmente con cada uno de sus aliados que estaban felices por su victoria, y que por ello Luciano les demostraría su gratitud yendo hasta donde estaban ellos, no como Maranzano, que los convocó a todos para que fueran hasta Nueva York para que se la cromaran. Y lo que más le importaba a Luciano era el optimizar en su propia familia el tráfico de sustancias, las apuestas, el juego ilegal y la extorsión, además de controlar otras actividades corporativas como el transporte por carretera y marítimo de Manhattan, la construcción, los negocios del Garment District, hasta el transporte de la basura. Y para que este periodo de abundancia les durara lo máximo posible, Luciano mantendría dentro de las políticas de la mafia el juramento de silencio para proteger a las familias en caso de que alguno se viera involucrado en un procesamiento legal, como también se acordaría no dañar a ningún periodista, policía o fiscal para no perjudicar a la organización. Sin embargo, y por más de que alguno pueda crear algo de simpatía por esta gente al escuchar su historia, hay que recalcar que esta mafia se lucraba de los trabajadores y emprendedores honrados, por lo que no pasaría mucho tiempo para que su gallina de los huevos de oro dejara de funcionar. Luciano, a diferencia de Al Capone, siempre prefirió operar bajo perfil ante los medios. Es por ello que él controlaba Nueva York y casi nadie sabía quién era si no estaba muy metido en eso. No obstante, el país seguía siendo golpeado por la fuerte crisis económica y el gobierno de los Estados Unidos
se dio cuenta que aun así prohibieran el alcohol, la gente lo iba a seguir consumiendo, y el que este sea ilegal les impedía sacar ganancia de ello mediante los impuestos, por lo que en el año 1933 se eliminó la ley seca, acabando así con la prohibición, siendo el final de una época que tanto lucró al crimen organizado. Y a pesar de que no le iba mal a la familia de Luciano con sus otros ingresos, su naturaleza era seguir expandiéndose. Es así como Lansky le propondría a Cuba como el destino ideal para hacer negocios, ya que era un territorio con bastante atracción turística en crecimiento, en donde ya había establecido muy buenas relaciones públicas, por lo que no tendrían problemas en ganarse la exclusividad con las mejores casas de juego del país. El futuro pintaba bien para la mafia italiana, pero en el año 1935 llegaría un nuevo personaje que les haría la vida imposible, y este era el fiscal Thomas Edmund Dewey, quien empezó a investigar a varios de los miembros de la mafia, logrando capturarlos por sus relaciones en el crimen o por lo que más le importaba al gobierno, y eso era que esta gente no pagaba los impuestos que tenían que pagar. Y mira, en Estados Unidos tú puedes volverte loco rompiendo piernas, extorsionando, traficando todo tipo de vainas, pero lo que no puedes hacer nunca es evadir impuestos. Dodge Schultz era un capo quien hizo una fortuna por tener todo el control del Bronx, pero al no ser precavido en sus negocios clandestinos, sería arrestado a manos de Dewey tras ser acusado por fraude federal, chantaje y asesinato, por lo que enfrentaría una sentencia de 43 años en prisión, algo a lo que Schultz se negaría rotundamente, y en cambio solicitaría una reunión con la comisión de mafiosos para presentar sus planes de asesinar al fiscal, algo a lo que Luciano se negó, ya que matar a Dewey solo precipitaría una mayor represión policial a las demás familias, ya que iba en contra de las leyes establecidas de la comisión. Pero Schultz no estaba para nada contento con esta decisión, por lo que se retiraría enojado de la reunión, diciéndoles que de todos modos iba a matar a Thomas Dewey. Tras los rumores de que Schultz ya estaba vigilando al fiscal para darle el golpe, Luciano programó una reunión secreta en la que todos los presentes votaron a favor de eliminarlo, ya que estaban seguros de que Schultz iba a actuar con violencia o rompiendo la ley del silencio. Y aunque Luciano sabía perfectamente que esto era un arma de doble filo, ya que de todos modos el fiscal iba a sospechar que este asesinato era obra de ellos, esta se vio como la mejor decisión, por lo que el 23 de octubre de 1935, Dodge Schultz perdió la vida tras recibir un disparo en una taberna en Nueva Jersey. Una infección acabó con él al día siguiente. Después de la muerte de Schultz sucedería lo que más Luciano temía, y es que Thomas Dewey no dejó pasar esa oportunidad para poder derrumbar su imperio. El capo hizo todo lo posible para no dejar cabos sueltos que pudieran facilitar su arresto, hasta que finalmente las autoridades dieron con un punto débil, y este lo consiguieron haciendo redadas a los burdeles de la ciudad relacionados con la familia de Luciano. Es así como la investigación se basó en las evidencias obtenidas por varias amigas de la noche y llamadas telefónicas que fueron registradas, por lo que el 2 de febrero de 1936 el fiscal Dewey autorizaría una de las mayores redadas que se llevaron a cabo en la época, y de la cual se registraron 200 burdeles en Manhattan y Brooklyn. Además, el fiscal tomaría las medidas necesarias para evitar que la corrupción policial fuera un obstáculo, y así asignaría a 160 agentes de la policía que no pertenecieran a la brigada antivicio, ya que durante todos estos años muchos agentes y políticos estaban comprados por la mafia. Es así como en esta operación se arrestó a 16 hombres y a 87 mujeres. El objetivo de estos arrestos era llegar a los que estaban por encima de la cadena de mando, metiéndoles miedo y haciendo que testificaran en su contra, y la mayoría de estas mujeres venían de situaciones vulnerables como abandono o graves adicciones, y a las autoridades se les hizo fácil ganar su confianza, ya que les hicieron ver que podían rehacer su vida. De esta manera aceptarían testificar tras ser convencidas para que no cumplan más tiempo en prisión, y así como también enviar a la cárcel a esos hombres que en muchas ocasiones llegaron a violentarlas. Con estas declaraciones, más las acusaciones de varios testigos y sumado a 3 de estas mujeres que eran prácticamente forzadas a hacer este trabajo, se logró identificar a Lucky Luciano como el líder de la banda.
Es así como por fin se pudo poner cargos en su contra, por lo que en marzo de 1936 Luciano sería notificado por el director del edificio en donde vivía que habían llegado las autoridades a registrar su apartamento y con una orden de arresto. Pero como el capo no estaba en casa, le dio tiempo para poder escapar hacia Hot Springs, Arkansas, al menos hasta que las cosas se calmaran, pero sería todo lo contrario, ya que Lansky se pondría en contacto con él para informarle que DeWay seguía buscándolo activamente por todos lados y que lo había declarado como el enemigo público número 1 de la ciudad. Y no era para menos, ya que Luciano fue acusado de 90 cargos de forzar a mujeres a realizar este trabajo del que hablamos previamente, y la policía de todo el país lo estaba persiguiendo porque sabían que ese solo era uno de los cientos de delitos que cometía a diario, por lo que no les tomaría mucho tiempo en encontrarlo, puesto a que fue localizado por uno de los detectives de Nueva York que se encontraba en Hot Springs resolviendo otro caso. Es así como en una tarde del 3 de abril, mientras Luciano daba un paseo, sería reconocido y arrestado inmediatamente, siendo extraditado el 17 de abril a Nueva York, custodiado por 20 policías, para evitar cualquier intento de escape. El juicio contra el capo y otros 12 acusados juzgados por proxenetismo comenzaría en mayo de 1936. Ese día Thomas DeWay sí o sí quería condenar a Luciano, y para demostrar su culpabilidad, destapó toda la evidencia que demostraba que sobornaba a burdeles y a mujeres que trabajaban ahí a cambio de protección. Mientras DeWay daba ahí su discursito todo serio, Luciano le respondería con una sonrisa como símbolo de despreocupación. Luego 3 semanas pasaron para escuchar todo lo que tenían que decir los 68 testigos, y eso fue así hasta que el 22 de mayo, una de las testigos, llamada Florence Brown, alias Cokie Flo, quien era una mujer que trabajaba en uno de estos locales, acusaría a la organización de Luciano de maltratar y esclavizar a varias mujeres de ahí, metiéndoles sustancias que ayudaban a que se dejaran hacer cualquier cochinada que se les viniera a la mente durante horas, o directamente las forzaba a trabajar bajo intimidación y tortura. Ese testimonio fue suficiente para que el jurado quedara impactado por el nivel de brutalidad que manejaba esta organización, y habían varios testigos que corroboraban esto. DeWay estaba ganando, y para dar el golpe final, expondría la credibilidad de Luciano en el estrado, acusándolo de estar mintiendo en su defensa, al igual que lo hacía con sus registros de impuestos federales, en los que indicaba que solo declaraba ganar $22,000 al año, cuando Luciano era uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Finalmente, el juicio había terminado y la preocupación en Luciano era notoria, ya que iba a ser más que imposible salirse de esa. Y en junio, él junto con los otros acusados restantes fueron sentenciados a pasar entre 30 y 50 años de prisión, la cual era la sentencia más dura jamás dictada por cargos relacionados por prostitución. DeWay había logrado su objetivo y Luciano se iría preso bajo la imagen de un hombre criminal, siendo enviado al Centro Correccional Clinton, cuya instalación estaba lejos de la ciudad. Aunque parecía que todo estaba terminado para Luciano, una vez más, la suerte le jugó a su favor en los peores momentos, y su instinto lo llevaría primero a asegurar su dinero antes de que fuera encarcelado, por lo que Lansky se encargaría de todas sus finanzas. Además, continuaría dirigiendo su familia desde la prisión, transmitiendo sus órdenes por medio de Vito Genovese, quien ahora era el jefe interino que había designado. La estancia de Luciano en prisión no fue tan severa, ya que supo utilizar su mayor ventaja, que era su influencia, y así obtuvo de los mejores tratos, desde platos especiales en una cocina reservada por las autoridades. Pero igualmente dentro de él sabía que no había forma en que pudiera quedarse encerrado toda su vida, por lo que sus abogados trabajarían en su proceso de apelación, en el que lograron que 4 de las mujeres que lo acusaron directamente se retractaran de sus declaraciones. Sin embargo, sacar a Luciano iba a tomar más tiempo de lo que él deseaba, por lo que no le quedaba más que esperar mientras seguía recibiendo las visitas de sus compañeros para discutir diversos temas de la organización. Y para añadir más problemas, en 1937, Vito Genovese sería relacionado con el asesinato de Ferdinand Bocchia, el cual cometió 3 años atrás, producto a que los dos habían conspirado en estafar a $150,000 a un jugador rico en un juego de alto riesgo, y tras la partida, Bocchia quería $35,000 por presentarle a la víctima, pero Vito decidió acabar con la vida de su socio para no pagarle nada.
Esto lo llevó a huir hacia Italia para evitar ser capturado. Ante su inesperada salida, Luciano le designaría a su cargo a Frank Costello, quien luego pasaría a convertirse formalmente en el jefe de la familia cuando Luciano renunció a su puesto de jefe tras serle negada la apelación legal el 10 de octubre de 1938, demostrando que aún mantenía esa calma que tanto lo caracterizó y que aún así, habiendo tocado la cima, decidió dar un paso atrás y dejar su ego a un lado, esperando el momento correcto para volver a surgir. En la búsqueda de una salida estallaría la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos sufriría el ataque de los japoneses en Pearl Harbor, y 4 días después el señor del bigote extraño le había declarado la guerra a los Estados Unidos, y por ello se empezó a correr el rumor de que submarinos podrían atacarlos fácilmente por las costas de Nueva York, llegando a los muelles que rodean la ciudad. Esto preocuparía también a la Oficina de Inteligencia Naval de un posible ingreso de enemigos a su territorio, pues no contaban con las fuerzas necesarias para responder a ello de inmediato. Y esta era la oportunidad que Luciano había estado esperando, y es que él sabía que la Marina estaba asustada de sufrir algún tipo de sabotaje en sus instalaciones, por lo que usaría eso a su favor para poder ser liberado, creando un plan en base al control que tenía la mafia en los puertos desde la época de la prohibición, y de esta manera todo lo que tenían que hacer era hacerle creer a la Marina que realmente un sabotaje a gran escala iba a golpear los muelles de Nueva York, y de ese modo no tendrían más remedio que pedir su ayuda. Luciano llamaría a Frank Costello y a Meyer Lansky para elegir qué historia de sabotaje funcionaría mejor para que fuera el titular en todos los medios, pero sería Albert Anastasia quien le propondría la idea definitiva, y esta era hundir el SS Normandie, el cual era un gran transatlántico lujoso francés que el gobierno quería usar para transportar a sus tropas, y este era muy conocido porque era visto como el mejor navío que se podía tener en esa época, por lo que incendiarlo llegaría al titular de todos los medios, y ellos se iban a encargar de crear miles de teorías que aterraran a la población. Es así como se llevó a cabo el plan, lo que provocó la reacción esperada, y la noticia de que el SS Normandie ardió en llamas resonó por todos lados. El gobierno y la Marina de los Estados Unidos no tardarían en ponerse en contacto con la mafia de Nueva York mediante Lansky, quien les indicó que el único que podía ayudarles era el jefe de la organización, y ese era nada más y nada menos que Lucky Luciano, por lo que no les quedaría de otra que llegar a un acuerdo con él. Para facilitar, estas negociaciones trasladarían a Luciano a una prisión de menor seguridad, la cual estaba mucho más cerca de la ciudad. Finalmente, Luciano ofrecería un acuerdo en donde prometería la asistencia completa de la mafia para proporcionarles información a la Marina a cambio de que absolvieran su sentencia y fuera puesto en libertad. El gobierno aceptaría la ayuda de Luciano, pero como el gobernador de Nueva York era entonces nadie más que el mismísimo Thomas Dewey, no iba a ser fácil que Luciano se saliera con la suya, pero de igual manera a regañadientes se absolvió la sentencia con la condición de que éste fuera deportado a Italia y exiliado de los Estados Unidos. Luciano no tuvo otra alternativa más que aceptar el trato, ya que al menos iba a estar libre y podría ver más adelante la forma de cómo regresar, puesto que él sostenía que aún era un ciudadano americano. Y el 2 de febrero de 1946 saldría de prisión acompañado de 2 agentes federales para ser llevado al puerto de Ellis Island, en donde empezaría el papeleo de su deportación, y 8 días después zarparía del puerto de Brooklyn en un barco con destino a Italia que lo llevaría lejos de todo lo que había construido en Estados Unidos. No obstante, él sabía que tarde o temprano iban a tener nuevas noticias de él. Antes de irse, Luciano se aseguró de dejar todo en orden, y entre ello estaba un plan de regreso, el cual solo lo había compartido con su mayor amigo de confianza, Meyer Lansky. Este plan consistía en que viajaría a Cuba para mudarse ahí y poder retomar el control de la organización, regresando como jefe de la mafia. Luciano había elegido Cuba porque era un destino muy cercano a los Estados Unidos e ideal para que pudiera volver a Nueva York, por lo que organizaría una conferencia en La Habana a finales de ese año, en la que estarían invitadas todas las personas más poderosas del negocio. Hasta entonces, él permanecería en Sicilia y se establecería en su región natal, Lercara Fridi, en donde fue recibido como toda una celebridad por los lugareños que estaban reunidos en la plaza.
Luciano estaría a la espera de la señal de Meyer-Lansky para poder poner su plan en marcha, y no fue hasta octubre que recibiría una carta sellada de él que decía solo 3 palabras: Diciembre, Hotel Nacional. Esto fue suficiente para que Luciano empezara a organizar su traslado de forma secreta, llegando a Cuba el 29 de octubre para hospedarse en una suite reservada del Hotel Nacional, cortesía de su amigo Lansky, que ya se había establecido como un importante inversor en varios proyectos hoteleros y de juego en Cuba. Y por si no fuera suficiente, el hombre ya era muy amigo del conocido dictador cubano Fulgencio Batista, lo cual hizo que la mafia viera la isla como una mina de oro. Además, sería Lansky el encargado de convocar a todos los jefes de las principales familias criminales a la reunión que se iba a realizar el 22 de octubre de 1946 en el Hotel Nacional de Cuba, que fue nombrada como la Conferencia de La Habana. Y esto era visto como el inicio del renacer de la mafia americana, ya que, producto de la persecución del gobierno, no se habían podido reunir así desde la reunión de Chicago en 1932. Y en caso de que las autoridades tuvieran sospechas de esta reunión, se justificarían bajo que estaban realizando una gala de honor al cantante Frank Sinatra. Pero en realidad se reunirían todos para poder discutir los asuntos de la mafia con su líder presente. Llegaría el día de la conferencia y Vito Genovese, que había regresado a los Estados Unidos después de su escape a Italia, había vuelto. Los cargos en su contra habían sido anulados, quedando libre ese año. Es así como se presentaría al hotel antes que los demás invitados y le solicitaría a Luciano poder conversar en privado en su suite. Durante esta reunión, Genovese le mencionaría a Luciano su disponibilidad para volver a los negocios de la familia, siendo más exactos para retomar su puesto como jefe, el cual estaba ocupado por Frank Costello cuando este decidió fugarse sin previo aviso, por lo que trataría de convencer a Luciano en que reconsiderara colocarse el título de jefe de jefes, pero que en realidad iba a ser él quien manejara todo, ya que sentía que la organización necesitaba a alguien más actualizado y que recurrirían a él si era necesario. Tras escuchar estas palabras, Luciano reafirmaría sus sospechas de desconfiar en Vito Genovese, ya que este solo tenía la intención de querer deshacerse de él, por lo que ante tal sugerencia, Luciano lo rechazaría respondiéndole lo siguiente: no hay jefe de jefes, lo rechacé delante de todos. Si alguna vez cambio de opinión, aceptaré el título, pero no será cosa tuya. Ahora mismo trabajas para mí y no estoy de humor para retirarme. No me dejes escuchar esto nunca más o perderé los estribos. Vito Genovese no volvería a tocar el tema, y mucho menos confrontaría a Luciano, pero lo seguro era que en algún momento tomaría acción por cuenta propia cuando la ocasión se le presentara. Hasta entonces, Luciano lo dejaría pasar por alto, ya que era un viejo amigo. Así darían paso al inicio de la conferencia, en la que empezarían a llegar todos los líderes de la organización, reuniéndose en la sección del hotel que había sido reservada para esta ceremonia, en la cual Luciano era reconocido como el jefe de la comisión. La conferencia tendría una duración de casi una semana y en ella se discutirían 3 temas, que eran el tráfico de heroína, el negocio del juego en Cuba y el proyecto del Hotel Casino Flamingo en Las Vegas, del cual Ben Bugsy Siegel estaba a cargo y en el que había estado robándose el dinero de la mafia, por lo que decidirían eliminarlo tras una votación. De esta manera, 6 meses después, Siegel, mientras leía el periódico en su casa de Beverly Hills, un agresor le disparó a través de la ventana con una carabina M1 calibre 30 militar en reiteradas ocasiones, acabando con él en el acto. Nadie fue acusado del crimen y este sigue sin resolverse oficialmente. Volviendo a la reunión, Luciano mencionaría que a partir de ese momento él iba a dirigir las operaciones de la mafia en La Habana usando su nombre de Salvatore Lucania para ser lo más discreto posible. Pero esto no duraría mucho, ya que poco después de que inició esta conferencia, el gobierno de los Estados Unidos se enteró de la presencia de Luciano en Cuba tras ser visto públicamente, por lo que notificarían al gobierno cubano para que lo expulsaran, y las presiones fueron tal que no les quedaría de otra más que detener a Luciano y deportarlo a Italia. De esa forma terminaría su proyecto de regresar a los Estados Unidos, ya que cuando llegó a Italia se le pondría bajo una estricta vigilancia policial en todo momento para que no intentara escapar de nuevo.
Luciano pasaría a ser vigilado 24/7, siendo arrestado en diferentes ocasiones de las que se supo liberar, pero recibiendo más restricciones, como la revocación de su pasaporte o que debía presentarse ante la policía todos los domingos, además de que no le dejaban salir por la noche y no podía ni irse de Nápoles sin el permiso de la policía. Esto fue variando según qué época, pero la insistencia de la policía nunca paró. Y aprovechando esta debilidad, su viejo amigo Vito Genovese en 1957 actuaría en contra de Luciano con la ayuda de Carlo Gambino, quien era el subjefe de la familia de Albert Anastasia, tendiéndole una trampa a Frank Costello, quien aún era el jefe interino. Los detalles de este golpe veo oportuno que salgan en un video aparte, ya que este se está haciendo muy largo, así que para no arruinarles el suspenso, los detalles los daré ahí. Por lo que no olvides suscribirte al canal y en los comentarios me dejan si quieren que ese video sea centrándonos en Frank Costello o en Vito Genovese. Continuando con Lucky Luciano, pese a las limitaciones que tenía en Italia, él vivía como un rey, pero no estaba feliz. Esto porque su ambición estaba siendo capada por la policía, y si bien tuvo varias amantes, él decía que solo llegó a amar a Igea Lissoni, una bailarina que conoció en 1948 en Italia, quien era 20 años menor que él, pero que aún así ella se marchó primero, ya que en 1959 falleció de cáncer de mama, dejando devastado a Luciano como nunca antes se le llegó a ver. La soledad lo golpeó muy fuerte. Esto se intensificó porque nunca tuvo hijos. En una ocasión, él comentó: "No quise que un hijo mío tuviera que vivir como el hijo de Luciano el gángster. Es la única cosa por la que aún odio a The Way, por convertirme en un gángster a los ojos del mundo". A principios de los 60s, con sus negocios de la mafia ya prácticamente por el suelo, lo único que motivaba a Luciano era realizar una película de su biografía, pues su vida era digna de una película, pero él no se había animado a hacer esto porque temía que represalia podría tomar la mafia, pero al perder a su amada ya no le daba miedo la muerte. Es por ello que el 26 de enero de 1962 se reuniría con el productor Martin Gosch para comenzar este proyecto. Pero cuando salía del aeropuerto internacional de Nápoles, sufrió un ataque al corazón fulminante que acabó con su vida, dándole fin a la historia del hombre que convirtió el crimen organizado en una industria millonaria. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo esta, la historia de Al Capone, el mafioso más famoso de la historia. Y esto fue así porque, a diferencia de Luciano, a él sí que le gustaba la opulencia y la atención, lo cual le hizo ganar más fama, pero también muchos más enemigos.